Vamos a hablar de los 140 años de Mar del Plata, por supuesto, estamos todos muy contentos, se vienen todos los festejos y para charlar de nuestra Mar del Plata está Nino Ramela, agitador cultural, señoras y señores, hombre de la cultura, periodista y marplatense nativo. Sí, yo soy la quinta generación de Mar del Plata. Está mi tatarabuelo aquí en el año 1857, bastantes años antes. Bueno, Peralta Ramos llega a Mar del Plata en el 60. Ajá. Y ya había nacido ahí mi bisabuela, donde hoy es, a ver, para ubicar Alberdi y Santa Fe, donde está el Royal, el ex Royal, ahora Uomo. En ese esqueleto que queda ahí. Claro, por en ese décadas, esqueleto, ¿no? triste. Ahí estaba lo que se llamaba la Fonda del Huevo y era un lugar que tenía Fernando Bonet, que daba de comer a los ocasionales viajeros que por aquí pasaban y a la gente del Saladero, de Coelho de Meireles, que tenían el saladero ahí, porque el núcleo embrionario de Mar del Plata es la desembocadura del arroyo Las Chacras, ¿no? Que es la diagonal que hoy está entubado. Claro. Y en esa loma, bueno, ahí está la casa que tiene la casa de mampostería más antigua de la ciudad, es la Capilla Santa Cecilia, claro. Es prefundacional del año 1873. Y luego el centro se corrió lo que es hoy San Martín. Sí. Pero bueno, esto no era Mar del Plata, porque Mar del Plata fue muchos años después, en el 74. ¿Cuáles eran los nombres? Bueno, era el puerto de Laguna de los Padres, o en la partida de nacimiento de mi bisabuela, dice Emilia Bonet, hija de Juana Frapoli y de Fernando Bonet, vecinos de la Mar Chiquita. Lo consideraban, bueno, una región grande, vecinos de la Mar Chiquita. Tuvo varios nombres en principio hasta que es bautizada Mar del Plata definitivamente. Claro, que no se sabe tampoco por qué salió el nombre, porque es una inferencia, porque es Mar del Plata, de las provincias del Plata, en fin, pero no hay, apareció en ese decreto de Acosta y nunca se sabe, se supo bien por qué. Es la capilla Santa Cecilia. Bueno, esa es importante por una razón, porque la traza de la ciudad de Mar del Plata, es decir, el ángulo por el cual van las calles, esa traza tiene que ver con el frente de la Capilla Santa Cecilia. Dijeron, bueno, ¿cómo hacemos las casas? De ahí salió las todo. Calles. De ahí salió todo. Enfrente estaba el primer cementerio de la ciudad, que luego se trasladó al cementerio de la Loma, ¿no? Claro. Bueno, ahí estamos viendo Mar del Y Plata. eso es interesante porque lo hizo don Patricio, se llama Santa Cecilia por su mujer, Cecilia Robles. Por eso que nosotros tenemos nuestra patrona es Santa Cecilia, claro. El 22 de noviembre, el Día de la Música, que es un buen día para celebrar Mar del Plata. Sí, totalmente. Él hizo el altar con los digamos, los pilares de la cama, de los baldaquinos de su cama, en fin, tiene una historia interesante y es monumento histórico nacional. Qué bárbaro, ahí estamos viendo algunos de los primeros pescadores. La zona portuaria era lo que hoy es la zona del centro, digamos. Ahí el Abristol, lo que sería el Abristol hoy, después el puerto en el 1913, por una decisión de Pedro Legario Luro, se hace el puerto en donde es hoy el puerto. Mal puesto porque se hace donde estaba la piedra. Claro. Y resulta que eso obstruye la deriva litoral de sur a norte y fue lo que fue despoblando las playas, ¿no? Fue muy polémica la decisión de correr el puerto. O sea, se corre por una cuestión de dejar la zona más linda, de poblar esa playa, pero se lo lleva a un lugar incómodo. Sí, bueno, es que no había puerto, en realidad entraban las barcas tirados a caballo, en algún momento hubo hasta camellos ahí, después no funcionaron, y bueno, y se hace obviamente la rambla que estamos viendo en este momento, la rambla francesa, que ya en el año 1920 el agua, bueno, creo que estamos viendo ahí, el agua ya pegaba contra el edificio, claro. O sea que se decide tirarla por una cuestión ya de necesidad. Después quedó en la orilla. Yo me acuerdo, yo estaba de director de turismo en algún momento y cuando había bajante del mar afloraban las bases, las fundaciones de la vieja rambla. Y el nuevo edificio del casino y del provincial se hizo donde estaba el Paseo General Paz, delante. En algún momento hay algunas fotos que son contemporáneas, que vos podés ver el edificio nuevo de Bustillo y el antiguo Recién lo que veíamos, la imagen sobre el edificio sobre el mar, es donde ahora se encuentra el casino, ¿estamos bien? ¿Y el provincial? No, el casino está desplazado. Ahora estaría estaría en la arena. Cuando vino el refulado, quedaron todas las fundaciones, digamos, debajo de la arena. ¿Pero y el antes lugar sería ese o es otra playa? A ver, entre la Plaza Colón y la Rambla Francesa estaba el Paseo General Paz. Sobre el Paseo General Paz se hizo el nuevo complejo del casino. Muy bien, el edificio de Bustillo tan característico. Bueno, ¿y ahí qué más estamos viendo?
Yo creo que Bueno, eso más debe ser imágenes parte de las playas. de la Perla, me parece que es eso. Ahí, bueno, esta es la Rambla con... de atrás debe estar... Bueno, ahí estaban las corresponsalías del diario La Nación, de la Mirá, prensa. sí. Era donde pasaba la vida social de la Belle Époque. Todo esto era de madera mayormente. Sí, hubo varias Ramblas, Claro. y hasta que se hizo la francesa, pero las primeras eran de madera. Bueno, ahí estamos viendo imágenes. Sí, sigue siendo la Rambla francesa. Claro. Enfrente estaría el Hotel Bristol, que se hizo en el 1888, que fue Luego se incendia. un acontecimiento. Sí. No, el Hotel Bristol siguió hasta que se hizo el actual edificio, Bristol Center, que Sí. ahí, bueno, los malpatenses de alguna edad, este es el Bristol. Ahí lo estamos viendo. Vino el Zarevich de Rusia, que lo había mandado el padre en un viaje de instrucción. Hubo casi 30, 26 chefs europeos. Bueno, realmente fue el 8 de enero de 1888, que fue luego de la llegada del ferrocarril, que fue en el 86. ¿no? Claro. Eso marcó un antes y un después el Hotel Bristol en la ciudad. Bueno, acá estamos viendo algunos detalles. Sí, del comedor, Del espléndido. Bueno, todavía por ahí anda el menú del inaugural. Fue realmente excepcional. Pensemos que eso estaba hecho en un lugar tan a distancia y tan en el medio de la nada prácticamente, que realmente asombra. La idea era siempre, entre los que hacían cosas en esa época, digamos, replicar aquí lo que sucedía en la costa francesa, en las costas de Europa. Sí, el Bristol es anterior, pero Sí. ya la Primera Guerra Mundial implicó que el patriciado porteño no pudiera ir a Europa, y Exacto. entonces se replicó lo que se llamó luego la Biarritz Argentina. Y verdaderamente, si nosotros tuviéramos hoy la ciudad, no digo de aquella época, pero de 60 o 70 años atrás, estaríamos teniendo una joya en el mundo y seguramente la ciudad más espectacular de América, ¿no? Pero una idea del progreso, del desarrollo, del trabajo, de lo que fue luego la ley de propiedad horizontal, Sí. el advenimiento del turismo masivo, etcétera, cambió el perfil de la ciudad, sin duda. Exacto, pero podrían haber convivido las dos cosas, digamos, al menos en la zona Sí. costera, mantener las cosas. Sin duda se podría haber convivido, porque lo que sobra en este país es terreno y espacio, claro. así que podríamos haber mantenido un casco de esa Histórico época, histórico, con casas espectaculares, y haber hecho un desarrollo en otro sitio. Es que son muy pocas, yo estoy viendo las imágenes y conozco la Mar del Plata de hoy, de hace 20 años hasta hoy. Es una Mar del Plata totalmente distinta. Yo de hecho me muestran esas fotos y no reconocería a la Mar del Plata de hoy. No, es Cambió mucho. absolutamente distinta, y Es otra. cambió de manera vertiginosa. Mar del Plata tiene índices de construcción similares a los más importantes del mundo, Sí, claro. como si fuera... En algún momento igualamos a San Pablo, que era en el momento, Sí, San sí, Pablo sí. en Brasil, ¿no? Del desarrollo más grande. Y acá había construcción, toda la avenida Colón. Hay gente que recuerda el ruido de las bicicletas de los obreros bajando en la avenida Colón, todo ese ese zumbido que hacían los rayos. Sí, claro, lo que pasa en toda la avenida Colón es impresionante. Y la avenida Colón era todas de casas importantísimas, como ha quedado, no sé, el Ortiz Basualdo todavía, ¿no? Sí, En son esta pocas época, casonas que quedan realmente. Cuando empieza a ser más turística Mar del Plata, ¿qué era lo más lejos que se podía ir para ir a la Mira, yo te playa? voy a contar, mi padre nació en esta ciudad Sí. hace 100 años, en el 14. En aquel momento los estudiantes universitarios hacían prácticas de tiro para salvarse de la colimba. Sí. Y mi viejo me contaba que llegaban al faro y ahí abrían una tranquera, no seguía el camino, Claro. abrían una tranquera que había una huellita, y después unos, no sé, metros después del faro, ahí hacían las prácticas de tiro. Imagínate, eso era lo más... Claro, no existía la ruta 11, ¿no? Esa La no, que va esa- hasta esa Miramar. era el final. Existía el camino viejo a Miramar, Claro. que todavía existe, ¿no? Ese Pero que está no detrás. el costero. Ese al final era propiedad privada, Sí, hasta sí. ahí se iba, hasta el faro. Y sí, más o menos por lo que recuerdo que mi padre me contaba, hasta ahí. Bueno, vos imaginate esta imagen de la catedral, Sí. ¿no? Que parece la catedral de Chartres, Claro, de esto Colonia. hoy es la peatonal, El claro. tema es que el contexto hoy ha crecido tanto que ha empequeñecido la catedral. Parece impresionante y hoy no nos parecería impresionante. Esa sería la ¿no? calle San Martín, lo que estamos viendo. Eso es la calle San Martín Claro. y Mitre. Y es lo mismo que cuando hicieron en el 38 empiezan con la construcción del complejo del casino, ¿no? Lo de Bustillo. Imagínense que si hoy sigue siendo impresionante la escala, imagínense lo que era en aquellos años, donde el entorno era Claro, mucho más era bajo. más bajo. Sí, realmente ha habido modificaciones impresionantes en la ciudad. ¿Cuáles son los hitos de la historia de Mar del Plata para vos?
¿Qué marcarías? Quiero decir una cosa, ¿no? Que cuando uno habla de la historia de Mar del Plata siempre habla de la historia fundacional de hace 140 años, pero hay que mencionar que en esta comarca había presencia humana hace 10.000 años, ¿no? Claro. Para rendir un mínimo homenaje a quienes poblaron. Luego, la llegada del hombre blanco en medio del siglo XVIII con los jesuitas marcó ahí un hito, y por supuesto Garay, y luego ya el tema, bueno, los jesuitas estuvieron muy poco tiempo en la reducción del Pilar, emigraron, después llegó Coelho de Meireles y finalmente, obviamente, Peralta Ramos, que funda esto. Pedro Luro es una presencia innegable por el desarrollo, por el molino, por el puerto, sembraba trigo. Y luego los hitos obviamente tienen que ver con la construcción de la Ruta 2, con Gobernador Fresco en ese momento, y sin duda el advenimiento del turismo social más tarde, ¿no? Con las postrimerías del peronismo. Eso me parece que son hitos así importantes. Y del último tiempo, a mí me parece que la creación de la universidad. Yo creo que la creación de la universidad en la ciudad de Mar del Plata cambió el tejido, el entramado social, en virtud de que ya los jóvenes no tenían que emigrar de la ciudad. Entonces me parece que eso terminó de consolidar el carácter de ciudad que tiene Mar del Plata. Es lo que